Recientemente, el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central emitió un documento en respuesta a las críticas que han formulado partidos políticos al modelo económico de la República Dominicana. De acuerdo con este documento bastante amplio, la República Dominicana no requiere de un cambio en su modelo económico, que ha funcionado bien, que los diferentes sectores de la economía se han desarrollado, que el Producto Interno Bruto ha crecido, que la tasa de desempleo es sumamente baja, que nos encontramos en la quinta posición de crecimiento económico en América Latina, por encima de la mayor parte de los países, y que tenemos un Producto Interno Bruto per cápita de más de $16,000, de acuerdo con este documento. A nosotros nos interesa discutir el modelo económico de República Dominicana y hemos invitado a Antonio Ciriaco Cruz, economista, fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la actualidad es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y conoce muy bien este tema del modelo económico y nos interesa que Antonio Ciriaco Cruz nos ayude a entender este documento del Banco Central que fue elaborado por este Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos que dirige un reconocido economista, Julio Andújar, a quien también estamos invitando para otro programa en el que vamos a conversar con él. Antonio, muchas gracias. Me interesa conocer tu punto de vista sobre este planteamiento del Banco Central. Lo está haciendo el Banco Central, no el Ministerio de Economía y Planificación, como es un departamento de estudios económicos, aunque de programación monetaria. Se entiende que el Banco Central, digamos, entre su mano en este debate de carácter económico y político. ¿Qué piensas tú de...? Muchas gracias, Fausto, por la invitación para hablar un tanto sobre un tema que verdaderamente el Banco Central lo pone en la palestra pública. Sí. Porque a raíz del informe económico anual que presentó el gobernador del Banco Central, siempre, y no en el último, sino también en anteriores, siempre deja caer el hecho de que la economía crece, sin embargo hay que redistribuir, hay que aumentar los salarios. Siempre deja caer esa expresión. Sí, sí. El tema del salario es un tema que ha sido asumido por la gobernación del Banco Central con críticas muy fuertes al sector privado. Yo creo que el énfasis está ahí y al temor del Poder Ejecutivo de impulsar una política salarial que pueda incentivar un poco más la economía. Claro, entonces ya esto llama la atención y por ahí entonces es que viene la crítica al modelo de crecimiento. ¿Cómo es el modelo de crecimiento, Antonio? Explícame. Mira, la República Dominicana obviamente ha tenido diferentes modelos, tomando en consideración esa conceptualización incluso que hace el mismo Banco Central, que no es más que una representación de un momento, de una realidad. Sí. ¿No? Claro, eso puede entrar en elementos de ambigüedades, porque el concepto de modelo tú puedes de forma etimológica decir que, no sé, un pintor, ese es el modelo que yo estoy pintando, o en un vehículo, por ejemplo, este es el modelo de vehículo, pero eso tiene poca importancia en la investigación social y en las ciencias sociales. Lo importante es los elementos epistemológicos, donde en ese modelo tú puedas ver estructura, ver incluso enunciados, ver todo lo que son teorías. Y en el caso de la República Dominicana, históricamente hemos tenido, yo diría, dos importantes modelos. Un modelo agroexportador, todo el excedente se generaba incluso en los años 50 y antes de los años 50 el sector donde se generaba el excedente era un sector agrícola y eso se distribuía, se lo apropiaba el sector privado y en un momento, el sector público en un momento determinado. Eso fue muy fuerte en la época de Trujillo porque se formaron empresas públicas, pero ese excedente que se generaba se lo apropiaba el Estado y el Estado lo distribuía y por eso Trujillo hizo un emporio estatal. Eso siguió incluso con el doctor Balaguer y en el caso del doctor Balaguer
quiso utilizar gran parte de ese excedente en crear una franja industrial importante. Y eso fue lo que se le llamó el modelo de sustitución de importaciones. Ahora, hay una ruptura importante de lo ese de la modelo. ley 299, correcto. Sí, Ahora, sí. hay una ruptura muy importante a partir del año 1984, porque ya ahí, producto incluso de situaciones a nivel internacional, los precios del azúcar cayeron, los precios incluso de los commodities cayeron, y entonces eso generó un gran problema interno a ese modelo. Y aunque habían actividades incipientes, como el caso del sector turismo, las inversiones que hizo el Banco Central en Infratur, sí. Incluso la ley de zona franca, que en ese momento se creó la ley de zona franca, pero todavía no se habían instalado las primeras zonas francas. Sin embargo, con la crisis en el año 1984, esa crisis de divisas que hubo, que llevó al Banco Central a hacer la primera devaluación oficial al 3x1, entonces a partir de ahí... Siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, claro, evidentemente. Sí, sí. Entonces a partir de esas medidas potenciaron los sectores incipientes como el sector del turismo y como el sector de las zonas francas. Y entonces, como fue una década en los años 80 perdida, donde hubo un flujo importante de dominicanos que se fueron al exterior, la devaluación también motivó a que muchos dominicanos comenzaran a enviar dólares a la República Dominicana porque ya su rentabilidad en pesos era mucho mayor. Entonces ahí viene el tema de las remesas. De las remesas. Sí. Entonces esos tres sectores generadores de divisas, evidentemente a partir de ahí, que son sectores vinculados más bien a los servicios y no a actividades, vamos a decir, agropecuarias donde se generaba ese excedente. Sí. Pero el Estado pierde participación, ya el Estado no, en ese tiempo los ingenios, que eran alrededor de 13 ingenios públicos, no estaban, por lo menos el proceso de modernización no se hizo, ni se utilizó recursos precisamente que generó ese sector para su modernización, estaba muy diezmado. Y gran parte del excedente de divisas no iba al Estado, iba al sector privado. Y eso es un dato sumamente Bueno, porque el importante. modelo de servicio obviamente se sustentó primero en una remesas que venían distribuidas con una red de distribución que no estaba muy clara. Ahora ya participan los bancos. Y luego está el tema del sector turístico, que es el sector privado. Así es. El Estado como regulador, pero el Estado no invierte, el Estado recibe los impuestos. Y las zonas francas, que son inversiones que evidentemente eran inversiones privadas. Pero cuando hablamos hoy del modelo, estamos hablando de ese modelo de servicios. Sí, ese es cuando el Banco Central habla de él, es de eso que está hablando. Está hablando de un modelo orientado hacia el exterior, pero las principales actividades que impulsan ese modelo son actividades privadas y de servicios. Y déjame decirte lo siguiente, eso fue un proceso, vamos a decir, de inicio de ese modelo, pero el modelo comienza a tener cuerpo bajo un marco institucional, que ese marco institucional verdaderamente le da un impulso a partir de los años 90 con las reformas que se hicieron, reforma al Código Laboral, reforma al Código Tributario y reforma arancelaria, básicamente. Fue el proceso más profundo de reforma que hubo en la economía dominicana. Que el doctor Balaguer dijo que le dejaba a Leonel Fernández un avión listo para despegar. Así es. Vamos a hablar de eso en un momento cuando retornemos. Con Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. La consolidación del modelo económico, entonces, actual, ¿se hizo a partir de cuándo? ¿Del año 96 o del año 2000? Mira, yo pienso que verdaderamente, tú sabes que hubo una crisis importante, incluso en términos de caída del PIB en el año 1990, producto de las políticas expansivas del doctor Balaguer, pensando que el entorno que recibió en el 86 era el mismo de los años 70. Entonces, el doctor Balaguer lo que hizo fue que aumentó el gasto público, eso generó todo un proceso de devaluación importante, de inflación, como quizás nunca ha visto.
y eso generó crisis incluso de desabastecimiento en la República Dominicana, y producto de la presión internacional tuvo que hacer reformas. Y ahí vino entonces la reforma al Código Laboral, Sí. vino la reforma al Código Tributario, obviamente entra en acción el famoso Código actual, y también una reforma arancelaria en ese momento, donde habían aranceles que en promedio eran hasta de un 500% y de repente se bajan a un 20%. Entonces, a partir del año 1992 es que comienza el proceso de consolidación de ese modelo orientado al exterior, pero basado en los servicios. A partir de ahí, entonces, tú encuentras que el sector turismo se consolida, el sector de la zona franca se consolida, y obviamente hay un despegue importante de las remesas de dominicanos que residen en el exterior. Esos son tres elementos que todavía están presentes. Ese es el modelo al cual el Banco Central... Pero las críticas que los políticos le hacen al modelo es que es un modelo con poca equidad. Claro. Es un modelo que sigue generando pobreza, que sigue generando marginalidad. Es decir, eso es lo que está respondiendo Julio Santana y Julio Andújar y el equipo del Banco Central. Mira, yo creo que cuando se le hace la crítica, incluso cuando se dice que la economía dominicana, y así lo dicen los datos, es la economía que más ha crecido en los últimos 50 años, y que sin embargo tú encuentras elementos de carácter redistributivo que verdaderamente se han quedado rezagados, como es el caso del salario en la República Dominicana. Incluso todavía los niveles de desigualdad en la República Dominicana son relativamente altos, pero si tú le sumas lo que es la movilidad social, es decir, la rapidez con la cual tú puedes pasar producto de tener mayores condiciones, calidad de vida, mayores ingresos, de un sector de, vamos a decir, de una clase social a otra clase social mucho mejor, eso verdaderamente es una falencia del modelo económico dominicano. Pero tú tienes que evaluar el modelo económico dominicano, no en función de sí mismo, sino también en función de países que partieron precisamente de puntos iniciales, de condiciones iniciales peores que la República Dominicana o en igualdad que la República Dominicana, y que establecieron en un momento determinado políticas públicas parecidas a la República Dominicana, porque las políticas públicas hay que verlas en un contexto incluso global, por el hecho mismo de que fueron en muchos casos impulsadas por organismos internacionales que eran comunes. Por ejemplo, cuando aquí se habla del modelo de sustitución de importaciones o la estrategia de sustitución de importaciones, no solamente se aplicó en la República Dominicana, se aplicaron en otros países. Lo que sucede fue que en la República Dominicana quizá hubo un desfase en el tiempo, cuando en otros países se aplicaron y pasó el tiempo. En la República Dominicana fue de los últimos países. Y cuando comparamos esos países que aplicaron las mismas políticas recomendadas por los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, con República Dominicana, ¿cuál es la diferencia? Entonces ahí hay que ver cómo se aplicaron esas políticas, cuáles fueron los factores internos, en cierta manera, que potenciaron o no esas políticas, y cómo aquellos países que la hicieron y luego dieron otros saltos, cómo llegaron primero al desarrollo. No es lo mismo cómo se aplicó en América Latina que cómo se aplicó, por ejemplo, en el sudeste asiático. Y en América Latina, ¿cuáles son nuestras referencias para comparar? En América Latina, en cierta manera, los países que más lejos llegaron fueron los países obviamente con mayor peso, más grandes, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, como el caso de México. Y evidentemente yo creo que fracasaron en ese sentido, porque fueron más allá quizás a lo recomendable. En el caso asiático, cuando uno compara por qué los asiáticos llegaron primero al desarrollo, obviamente que hubo un punto de inflexión donde comenzaron a cambiar esas políticas y comenzaron a orientarse hacia el exterior. Es decir, comenzaron no solamente un proceso de sustitución de importaciones, sino también de promoción de exportaciones. Y lo hicieron quizás en el momento adecuado. Ahí tiene que ver mucho la visión interna, los procesos internos, también la política incluso. Cuando tú analizas, por ejemplo, el caso asiático, el caso de Corea del Sur, que yo incluso lo he estudiado porque he estado allá analizando el proceso de desarrollo coreano,
Y es cierto eso de que Corea del Sur de verdad era más pobre que nosotros. Bueno, por lo menos lo que nosotros en clase observamos y vimos las condiciones de vida, yo te puedo decir, si en el año 1950 lo que nos presentaron ellos a nosotros, incluso un grupo, evidentemente que la situación y las condiciones de vida... Comparada a las dos economías. Oye, eso era totalmente diferente. Eran mucho más pobres que la República Mucho Dominicana. más pobre Mucho que más la pobre. República Dominicana. Y entonces, pero viene la diferencia. Mientras en esos años la República Dominicana se hicieron planes incluso de desarrollo, los famosos planes, plan de 9, plan de 26, donde sí, a través del Secretariado Técnico de la Presidencia y su Oficina Nacional de Planificación, analizaban la economía dominicana en el largo plazo, su estructura, y presentaron recomendaciones. Esas recomendaciones no se llevaron a cabo. Nunca se llevaron a cabo. Es decir, que tiene que ver con Claro. las decisiones políticas. Políticas internas. Políticas Sin internas. embargo, en esos países se establecieron hasta planes quinquenales parecidos a los planes soviéticos de la famosa ex Unión Soviética, de República Soviética. Y uno se sorprendió, incluso militares, y militares apoyados por los Estados Unidos, pero sin embargo, todo parece indicar que hubo un esfuerzo importante en llevar a cabo. Entonces, ¿por qué no hemos crecido? Nosotros hemos crecido. Los estudios de desarrollo humano que se han hecho aquí en República Dominicana indican siempre crecimiento sostenido de la economía. Claro. Pero el problema ha sido la inequidad, la falta de distribución o la concentración de las riquezas. Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Yo lo que pienso que aquí, en los modelos y básicamente el modelo de servicios se ha sustentado en un proceso de acumulación sobre la base de salarios bajos, de costos salariales bastante bajos. Y eso, en cierta manera, fue lo que dio fundamento al crecimiento de las actividades más importantes, que son las actividades generadoras de divisas a partir del modelo de servicio. De zona franca. De zonas francas, turismo, incluso esos dos sectores tampoco necesitaban en un momento determinado un personal con capacidad. Entonces, como eran actividades de baja intensidad tecnológica, Sí. entonces las empresas que venían aquí del turismo eran en su primer momento de textil. Para tú trabajar en el sector textil de zonas francas, Sí. no necesitaba tener conocimiento, no necesitaba Una actividad mecanizada. mucha destreza, y entonces eso hacía que el Estado no se preocupara precisamente por impulsar políticas públicas educativas, que es el mecanismo, vamos a decir, más expedito para tú generar movilidad social. Y eso es una falencia de la clase, no solamente política en la República Dominicana, sino también de la clase empresarial. Y eso le quitaba una visión de largo plazo. Eso no pasó realmente en Asia. No. Pero también hay que tener lo siguiente, Asia no es, y los países que se han desarrollado en el sudeste asiático, no son países donde ha habido recursos naturales. Por lo tanto, ellos se vieron impulsados a que su recurso más importante era la educación. Y comenzaron entonces a expandir toda la política educativa, que coincidió luego con los cambios que se dieron a nivel del mundo de transformaciones tecnológicas, que verdaderamente lo que demandaba era ese tipo de personal. Vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con Antonio Ciriaco Cruz, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El documento del Banco Central, Antonio Ciriaco, es un documento que por lo menos da la idea de que se permitiría algún tipo de correcciones al modelo que existe. Claro. Pero que cambiar este modelo sería un error. Claro. ¿Tu criterio resiste o aceptaría, se podrían aplicar mejoras al modelo como está en la actualidad? Yo pienso lo siguiente, cuando el Banco Central presenta ese dilema, cambio o ajuste, yo creo que no estás recogiendo, en cierta manera, el sentido, el espíritu de la crítica. Yo creo que cuando se critica el modelo, no se está hablando de que vamos a transformar el modelo de un sistema
vamos a decir, capitalista o un sistema socialista. No, yo pienso que lo que estamos viendo es que el modelo actual necesariamente necesita transformaciones y ajustes importantes en los aspectos redistributivos. Y eso, en cierta manera, yo creo que hay que hacerlo dentro de un contexto de lo que yo le llamo el nuevo contrato social en la República Dominicana. La República Dominicana, lamentablemente, todos los cambios y transformaciones han sido impulsados desde fuera. La República Dominicana, en el año 2012, evacúa una ley, la Ley 1-12, que es la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, que fue un esfuerzo, quieras o no, un esfuerzo endógeno, colectivo, importante. Sí. Yo creo que nosotros debemos de seguir ese proceso. Puede ser lento, la velocidad, ¿verdad? Pero que cuando culmines sea algo verdaderamente provechoso. Yo creo que nosotros debemos aprovechar el pacto fiscal y transformarlo en un gran contrato social. Y a partir de ahí revisar realmente todo el modelo de la República Dominicana. Pero lo que te preocupa del modelo es el tema de la redistribución. Dos aspectos, el elemento redistributivo y el elemento institucional. Yeah. Los modelos económicos, esos enunciados, esas estructuras, los sistemas, no operan sobre la base de una lógica suelta, operan sobre la base de una lógica y un marco institucional. Y yo creo que ese marco institucional tiene que ser cambiado, y tiene que ser cambiado precisamente porque lo que tenemos en estos momentos no permite que esos recursos que se están generando en la economía dominicana, el Estado lo pueda potenciar de manera eficiente para luego volcar esos recursos precisamente a mejorar, vamos a decir, los aspectos redistributivos. Ya. Yo recuerdo que Danilo Medina decía en la campaña electoral, el país con el Partido de la Liberación Dominicana ha generado riquezas y hemos acumulado y tenemos una gran riqueza. Lo que falta es distribuir esa riqueza. Claro. Lo que él estaba hablando era de cambios al modelo. Claro. Pero en la administración de Danilo Medina, ¿ha habido cambios a ese modelo? Mira, no ha habido cambios al modelo. Lo que el licenciado Medina, y yo algunas veces pienso que él está un tanto, o da la impresión que puede estar atado, ¿verdad? Partiendo del mejor de los casos. Por ejemplo, cuando un presidente de la República te dice, un presidente de la República que es el que puede tomar, vamos a decir, la iniciativa, en un escenario donde está el sector privado, dice que aquí no se puede vivir con 10,000 pesos, eso yo lo puedo decir, pero que lo diga un presidente significa que el presidente tiene las manos atadas. Entonces da esa impresión como que hay intereses que los presidentes de la República muchas veces no tocan. Una cosa es el discurso fuera de la presidencia y otra cosa es cuando se ven ante esa situación, y eso le da temor, eso le da todo un proceso de desmovilización para no actuar. Y te voy a decir una cosa, Fausto, los países que han llegado al desarrollo han sido sobre la base de procesos deliberados y de procesos verdaderamente que de riesgo y asumen ese riesgo. ¿Rupturas? Rupturas, pero rupturas precisamente con grupos de intereses. Porque ¿qué es lo que ocurre en la República Dominicana? En la República Dominicana, cuando tú quieres llegar al poder, y eso pasa no solamente en el Estado, ¿verdad? O llegar a la presidencia, eso pasa en cualquier incluso institución pública o institución, un sindicato, tú tienes que hacer acuerdos, tú tienes que ceder, tú tienes que repartir, y entonces eso se convierte en una especie de retraso para agilizar precisamente los procesos de cambio. Fíjate lo siguiente, los asiáticos han sido exitosos en ese sentido. Cuando tú analizas por qué China ha crecido durante los últimos, a partir de las reformas que hicieron de Deng Xiaoping en el 78, ha habido también una diferencia en función del comportamiento de la clase política. Y tú como economista, cuando los políticos hablan de cambio del modelo, ¿tú crees que están refiriéndose
a un cambio del modelo como lo ven los economistas o a un cambio de carácter político? No, yo lo que creo es que se están refiriendo a un cambio de modelo como nosotros lo vemos los economistas. Ya. Porque ellos se nutren mucho. Se nutren, sí. Se nutren mucho de todo el Y discurso. tienen asesores, y tienen economistas asesores a su lado. Y creo que se están refiriendo a aspectos muy redistributivos del modelo. Ya. Y también en otros casos, aquellos que son más asociados a aspectos institucionales. Ya. Porque ahí ven todo esto como un costo político en el corto plazo, pero nunca ven que también hay beneficios políticos. Lo que sucede es que ninguno quiere asumir el costo político de hoy, ni le quiere dejar el beneficio político al que viene. Entonces, eso retrasa todos los procesos de reforma. Por eso aquí no se ha asumido la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cosas tan simples que se socializó. El pacto educativo, que sí ha tenido un beneficio político hoy en día para el partido de gobierno, sin embargo no lo quiso aprobar y fue una presión social. Y fue una presión social. O sea, fue algo que le puso en las manos la sociedad civil. Sí. Y hoy se han dado cuenta de que verdaderamente el beneficio político ha superado el costo político. El modelo económico dominicano tiene que potenciarse, generar más riqueza, exportar más, ser más competitivo y ser más distributivo. Porque en definitiva hay una sociedad que espera. Y lo demanda, ¿no? Y lo demanda, así es. Exactamente. Muchas gracias, Antonio Siriaco Cruz, por aceptar venir a esta conversación sobre el modelo económico que tenemos en República Dominicana. Y gracias a ustedes igualmente por acompañarnos también en este diálogo.